alcanzar a hacer. Planifiqué 5 ejercicios, entonces me interesa hacer los 5 ejercicios con desarrollo y todo, ¿de acuerdo? Ya, a ver. Hay, por ejemplo, hay algunas cosas de ecuaciones diferenciales de tipo físico, como por ejemplo, de 2u a dx cuadrado. Esto a ustedes no les interesa, o sea, digamos, el detalle de dónde nace, de dónde surge, porque en realidad el trabajo, el ejercicio específico, vamos a utilizar esta información, ¿de acuerdo? Ya, no, ustedes no tienen que saber de memoria que esto se llama ecuación de Laplace, por ejemplo, porque en el contexto de que si aparece en algún ejercicio, nosotros se las vamos a entregar, ¿ya? Ecuación de Laplace. Entonces, esta ecuación de Laplace es una ecuación que dice relación con ciertas leyes físicas, ¿ok? Entonces, las soluciones de esta ecuación se llaman funciones armónicas y desempeñan un papel en el ámbito de las aplicaciones que tienen que ver con todo lo que dice, con ondas de calor, flujo de fluido, potencial eléctrico, etc. ¿Ya? Entonces, el ejercicio es comprobar, compruebe que la función u de x, y, que es igual a e elevado a i, multiplicado por seno de x, satisface la ecuación de Laplace. Cambié de pizarra, por eso está media dura la escritura. Ya, no es que esté tiritona, ni nada de eso, sino que cambié de pizarra. Ya, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que considerar simplemente esta función y... Parece que se me cerró la pizarra. Voy a cambiar de color. Y empezar a sacar las derivadas parciales. En este caso, las derivadas parciales son de orden 2, ¿no es cierto? Tenemos la función u de x, y, es elevado a i por seno de x, entonces tenemos que sacar las derivadas parciales primero de orden 1 y después sacar las derivadas parciales de orden 2, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué cosa sería u sub x, que corresponde a la derivada de u respecto de x, ¿cierto? De u respecto de x, simplemente es derivar esto respecto a la variable x, por lo tanto la otra es constante, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar la derivada de e elevado a i respecto de x, multiplicado, que sería 0, ¿no es cierto? Por seno de x, más la derivada de seno de x, que es coseno de x, multiplicado por el elevado a i. Por lo tanto nos va a quedar e elevado a i por coseno de x. ¿De acuerdo? Esa sería la derivada de u respecto de x. ¿Cuál sería la derivada de u respecto de i? O sea que es la derivada de u respecto de i, simplemente consideramos el i variable y el x constante. Entonces nos va a quedar la derivada de esto respecto a la variable i. Es la derivada del primero respecto de i, que es elevado a i, ¿cierto? Multiplicado por seno de x, más la derivada de seno de x, que es 0 respecto de i, por el elevado a i. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos que u sub x es elevado a i por coseno de x, y u sub i es elevado a i por seno de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa sería u sub xx? Que en el fondo es de 2u a dx cuadrado, es la derivada de esto respecto a la variable x. Entonces hacemos lo mismo. Derivada de un producto respecto de x va a ser la derivada del primero respecto de x, que es 0, por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo por el primero sin tocar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la derivada de coseno de x? Es menos seno de x, por el primero nos queda menos elevado a i por seno de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y lo mismo, el u y i, sería derivar esto respecto a la variable i, ¿cierto? Va a ser la derivada del primero respecto de i por el segundo sin tocar, más la derivada del segundo respecto de i, que sería 0, por el primero sin tocar. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que de 2u a dx cuadrado más de 2u a di cuadrado, esto va a ser igual, y reemplazamos simplemente esta derivada doble, que es menos e elevado a i seno de x, más de 2u a di cuadrado, que sería esta que está acá, y esto efectivamente nos da 0,
por lo tanto satisface la ecuación de Laplace. ¿Yo? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos ok? Profe, Dígame. yo me perdí en la parte de U con respecto a X. Esta. Sí. ¿Sí? Ya. Usted aquí tiene su función, ¿cierto? Es una función que depende de dos variables, que depende de la X y de la Y. Por lo tanto, cuando sacamos la derivada parcial de U respecto de X, aquí esta es la que se considera como variable. Y todo el resto es constante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va a quedar la derivada de lo primero respecto de X, que aquí como no hay X, es 0 por lo segundo sin tocar. 0 por esto sería 0, por eso no lo escribimos. ¿Sí? Más la derivada de lo segundo, la derivada de seno de X respecto de X es coseno de X, ¿cierto? Por el primero sin tocarlo. Ah, ya. ¿Lo captó? Y ahí nos da eso. Sí. ¿Sí? Ya. ¿Hay alguna otra pregunta, estimados? ¿No? Ya. Siguiente ejercicio. Problema número 2. A ver, ahora hay una ecuación de onda. Insisto, ustedes no la tienen que conocer de memoria, que es la siguiente. De 2u a de t al cuadrado es igual a al cuadrado multiplicado por d 2u a de x cuadrado, donde a es una constante, un número cualquiera. Esta ecuación de onda describe el movimiento de una onda, ¿ya? Que puede ser una onda de sonido, una onda de luz, una onda que viaja a lo largo de una cuerda, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Si f y g son funciones de una sola variable, que es 2 veces derivable, entonces, bueno, aquí va el enunciado. Si f y g son funciones de una sola variable, dos veces derivable, o sea que existe f' y f2' y g' y g2'. Entonces compruebe que la función u, que depende de x y de t, que es lo mismo que f de x más a multiplicado por t, más g de x menos a multiplicado por t, satisface la ecuación de onda. Ya, lean el problema primero para ver si se comprende el enunciado. Profe, Sí, dígame. ¿qué dice al lado de 2 veces? Derivable. Ah, ya. Derivable. Es que, como les dije, estoy ocupando una pizarra nueva, entonces me cuesta escribir. ¿Ya? Entonces, fíjense por qué es interesante el ejercicio, y lo elegí a propósito, digamos, porque nosotros no conocemos la función f y la función g. Se fijan, no sabemos cuáles son. ¿Qué sabemos respecto a esas dos funciones desconocidas? Que son funciones que dependen de una sola variable y son dos veces derivables. O sea que existe f' y que existe f segunda. ¿Ya? Entonces dice comprobar que esta nueva función, esta función que está acá, comprobar que esta función satisface la ecuación de onda. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este problema? A ver, fíjense que acá esta función u, que depende de x y depende de t, es igual a f evaluado en x más a por t, más g evaluado en x menos a por t, donde la es una constante. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer el siguiente cambio de variable. Al argumento de la función f lo vamos a llamar a. ¿Ya?
y el argumento de la función g, que en este caso es x menos at, como son distintos, vamos a definir dos variables, una a y una b, de modo que la función u va a ser igual en el fondo a f evaluado en a más g evaluado en b. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces ahora, fíjense ustedes cuál es la ecuación de onda, porque la pregunta acá es, tenemos que sacar la segunda derivada de u respecto de t al cuadrado, y tenemos que sacar la segunda derivada de u respecto de x al cuadrado, ¿cierto? Necesitamos esto y necesitamos esto para poder revisar si esta función u satisface esta ecuación, que la segunda derivada de u respecto de t al cuadrado es igual a la constante a al cuadrado por la segunda derivada de u respecto de x cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer eso, vamos a sacar cada uno de los elementos que aparecen acá, ¿no es cierto? Vamos a partir primero con du a de x, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Para después reemplazar esto y ver si satisface esta ecuación, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué cosa es la derivada de u respecto de x? Fíjense en lo siguiente, esto es importante. Si f y g dependen de una sola variable, su derivada es f'. ¿De acuerdo? Cuando las funciones dependen de más de una variable, o sea, es un f de x, y, aparecen las derivadas parciales en juego. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el u depende de la variable x y de la variable t. El u es una función de dos variables, por eso es derivada parcial, de u respecto de la variable x, ¿ya? Entonces, va a ser igual a f' evaluado en a más g' evaluado en b, ¿no es cierto? Va a ser f' más g'. ¿Ok? Y de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que de 2u a de x cuadrado, aquí va a ser igual. Va a ser la derivada de esto respecto de x de nuevo. O sea, va a ser f segunda de a más g segunda de b. ¿Estamos de acuerdo? La derivada de este más la derivada de este otro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, acá. Ya, entonces ahora voy a seguir por acá arriba. Entonces, ¿qué cosa sería de u a de t? ¿Qué cosa es la derivada de u respecto de t? A ver, fíjense en lo siguiente. Cuando nosotros acá adentro, cuando nosotros sacamos la derivada de u respecto de x, como u es f de a más g de b, pero fíjense que a y b dependen de x y dependen de t, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros por regla de la cadena derivamos f, es f' evaluado en a por la derivada de lo de adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque es regla de la cadena, como en cálculo 1. Entonces, derivada de u respecto de x va a ser la derivada de esto f' en a por la derivada de a respecto de x. ¿Cuál es la derivada de a respecto de x? No la nombré porque como es 1, es la derivada de esto respecto de x, que es un 1, ¿no es cierto? O sea, en estricto rigor ahí debería ir un 1. Más la derivada de g en b por la derivada de b respecto de x. ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Es 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí va por un 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de x? Va a ser la derivada de esto, que sería f' de a, la derivada de la f', es la f segunda evaluado en a, por la derivada de a. Pero de nuevo, aquí nos aparece un por 1 que no lo puse, ¿sí? Más la derivada de g', que sería g segunda, evaluado en b, por la derivada de lo de adentro.
que sería un 1, ¿cierto? Porque acuérdense que estamos derivando respecto de x, ¿ok? Voy a cambiar de color aquí arriba para que se note. Observemos ahora lo siguiente. Tenemos, ahora vamos a derivar respecto de la variable t. ¿Qué cosa sería la derivada de u respecto de t? La derivada de u respecto de t, fíjense que esto es u. Va a ser igual a f', fíjense que esto es u. Es f' evaluado en a, y esto multiplicado por la derivada de lo de adentro. Respecto de t, estamos derivando respecto de t, por lo tanto, ¿cuánto es la derivada de esto respecto de t? La derivada de a respecto de t sería la derivada de esto respecto de t, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de esto respecto de t? La constante a, ¿no es cierto? Entonces sería esto multiplicado por a, más la derivada de g, ¿cierto? Sería g' evaluado en b, multiplicado por la derivada de b respecto de t. ¿Cuánto es la derivada de b respecto de t? Menos a, ¿no es cierto? La constante. ¿Sí? O sea que de u a de t va a ser a multiplicado por f' evaluado en a mayúscula, menos a por g' evaluado en b. Díganme, ¿están de acuerdo hasta ahí, estimados? ¿Sí o no? O sea, la parte de la F que la deje así tal cual, como F' o F con los dos palitos, me confundo. Acá abajo, Sí, sí, claro, es a ver, que cuando uno, mire, estamos derivando la función, entonces tendríamos que derivar lo que es la función, ¿o no? sí, 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 sí. Mire, cuando usted tiene una función que depende de una sola variable, las derivadas son f'. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Sí. Sí, Si usted tiene una función que depende de una variable, sus derivadas se representan por f'. Aquí no hay derivadas claro. parciales. Ya. Pensando en eso, y dado que en el enunciado nos dicen que la función f depende de una sola variable, Profe, me surgió una duda. déjeme responderle a su compañero primero. Ah, ya. Vale. Entonces, si u es f evaluado en a más g evaluado en b, cuando usted saca la derivada de u respecto de x, va a ser f' evaluado en a por la derivada de lo de adentro. ¿Qué es esto? Más g' evaluado en b por la derivada de lo de adentro. ¿Cierto? Y ahora, cuando usted va a volver a derivar esto respecto de x, va a ser la derivada de esto, que sería f segunda de a, porque la derivada de una función f es f segunda, multiplicado por la derivada de a, respecto de x en este caso. Más la derivada de g', que es g segunda evaluada en b, por la derivada de b. Todo esto respecto de x. ¿De acuerdo? Ya, dígame ahora, ¿le respondí, entendió o no lo que le expliqué? Sí, sí, o sea que igual la función Empieza A con la... es x más a por t. Exacto. Entonces, ahí no dependería solo de dos variables, porque veo que está Sí. x, a y No, no, t, no, ¿o no. no? Lo que pasa es que f depende de a, pero a depende de dos variables. ¿Me entiende? La f Ya, depende de una sola variable. Su variable es a. ya, Lo que pasa es que claro. depende de dos. ¿Me entiende? O sea, su f Sí, depende de a y a depende de x y depende de t. Ese es como el modelo. ¿Ok? ya. Ya, dígame usted la otra pregunta, estimado. Yo, profe, era ahí donde hizo esa línea con morada, en donde dice entonces, derivada de u respecto de la derivada de x. ¿Cómo quedaría expresado en números eso? ¿A dónde ¿Qué me está preguntando? O sea, dicen abajo, en la parte de abajo, ¿Dónde? ¿Aquí? más abajo, ahí al final. Claro, eso, ¿cómo quedaría expresado en números? Pero si aquí no hay números. O ¿Me sea, Aquí es no que claro, esa era mi pregunta, al hay, resolver el ejercicio, ¿no hay que poner números de por sí? ¿Solo representarlo como usted lo hizo? estimado, usted no conoce la función f y no conoce la función g.
Tampoco sabe cuánto vale la constante A, por lo tanto usted no puede llevar nada a números, porque aquí en la información, en el enunciado del ejercicio, lo único que le indican a usted es que f es una función que depende de una variable y g es una función que depende de una variable. No conocemos ni la función f ni la función g. Solamente vamos a trabajar con ellas, pero no las conocemos. Por lo tanto, no pueden aparecer aquí números, porque usted no conoce la función f. Si a usted le hubiesen dado la función f, usted puede sacar la primera derivada, la segunda derivada y puede reemplazar y hacer cosas. En este escenario no puede llevar nada a números porque usted no le dan número en el enunciado. ¿Ya? Ya, comprendo. Sí, gracias, profe. No hay de qué. Ya, continuemos. A ver, espérenme. Estábamos nosotros, ya, estábamos sacando la derivada de u respecto de t, ¿no es cierto? Que es esto que está acá. Ahora, de acá, nosotros vamos a sacar la derivada de la segunda derivada. Vamos a sacar de 2u a dt al cuadrado. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto y lo vamos a derivar respecto de la variable t, ¿de acuerdo? La derivada de esto, respecto de la variable t, el a es constante, por lo tanto se queda ahí. Sería la derivada de esto, que es f segunda, evaluado en a, multiplicado por la derivada de lo de adentro, o sea, la derivada de a respecto de t. ¿Cuánto es la derivada de a respecto de t? Aquí está. ¿Cuánto es la derivada de esta expresión respecto a la variable t? A, ¿no es cierto? Que es la constante. ¿Sí? Menos a, que es una constante, por la derivada de g', que sería g segunda, evaluado en b, multiplicado por la derivada de b respecto de t. Esto es b. ¿Cuál es la derivada de b respecto de t? Menos a. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a tener que esto es lo mismo que a al cuadrado por f segunda de a, más a al cuadrado por g segunda de b. ¿Ya? Me dice que me queda menos de un minuto. Sáquenle una foto, por favor, a esto. Ah, qué estresante esto, pero sáquenle una foto porque si me saca para afuera y no alcanzamos a rematarlo, lo rematamos teniendo la imagen. ¿Ya? Fíjense ustedes, acabamos de encontrar de 2u a dt